Solo en Dios encuentro paz. Solo en Dios encuentro paz. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 62:1, donde viene el título de esta predicación. Solo en Dios encuentro paz. Cuando la Escritura habla por el Espíritu Santo, nos revela, es que solamente Dios te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz sobrenatural. Es una paz que te permite caminar por encima de cualquier dificultad. Y es una paz que te lleva a encontrar la salida que te va a llenar de esa gracia y ese favor de Dios. Sin la paz no puedes encontrar, te puedes extraviar del camino. Lo contrario de la paz puede ser el miedo, puede ser la inseguridad, puede ser la preocupación. Y esas cosas humanas muchas veces han contribuido a que el Hijo de Dios se salga del camino. Jesucristo es el camino. Y en nuestro camino a veces hay tormentas, baches, situaciones que muchas veces no entendemos, pero que pasan, pero tienen un propósito siempre de madurarnos más, de crecer más, de conocer más a Dios. Conocer a Dios no es suficiente con saberte la letra de la palabra. Conocer a Dios es que la palabra te permita confiar en Dios. El propósito de la palabra es que tú confíes en Dios. Porque si tú no confías en Él, difícilmente puedas agradarle. La palabra de Dios dice claramente en el Antiguo Testamento, cuando llegaron los espías y 10 dieron malas noticias al pueblo, dice que el pueblo se entristeció. Pero hubieron 2 hombres que dieron buenas noticias. ¿Y saben qué dijeron esos hombres? Si Dios se agradara, nosotros podíamos tomar esas ciudades fortificadas y vencer esos gigantes. Puntualmente, llevándolo a este día, a estos tiempos, no vemos gigantes en las calles, ni ciudades fortificadas, pero sí vemos situaciones, problemas y situaciones que muchas veces nos agobian, nos entristecen y nos llevan a que nuestra fe decaiga. Y el mensaje de la palabra de Dios que he traído es porque el Señor me ha hablado sobre este tema hace mucho tiempo y he perseverado en ese tema continuamente en mi vida, pero hoy lo quiero traer a la iglesia. Solo en Dios encuentras paz. Pero hay un secreto. La Escritura habla que te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y que muchas veces esas cosas ocultas tienen que ver, que son contrarias al pensamiento natural del hombre. Y vamos a ir a la Escritura. Hebreos, capítulo 10, verso 35. Repito, Hebreos, capítulo 10, verso 35. Claro que me salté el Salmo 62:1. Se lo voy a leer, hermanitos. Salmo 62:1 dice la versión
Dios habla hoy, solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Y en la Reina Valera, lo voy a buscar, dice lo siguiente, que es lo mismo, ¿no? En Dios solamente está acallada mi alma. Repito, en Dios solamente está acallada mi alma. Acallada mi alma es un alma en paz. De Él viene mi salvación. Pero la versión, Dios habla hoy, dice, solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Está hablando de una salvación. Ya somos salvos, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya somos salvos, pero necesitamos ser salvos de las preocupaciones. Amén. Necesitamos ser salvos del miedo, de la duda, de la incertidumbre. Dios vino a salvarnos de eso. Por eso solamente en Dios encuentro paz. Ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 10, verso 35. Mira lo que dice aquí. No perdáis. Es importante que cuando la palabra de Dios habla algo, le pongamos mucha atención. No perdáis. Nos va a hablar la Escritura de algo que puede perder el cristiano. Eso es lo que está diciendo. Porque esta palabra es para la iglesia. Estos son para aquellos que se congregan, para aquellos que se reúnen en su nombre. Dice, no perdáis. Nos va a decir algo la Escritura que se puede perder. Mira lo que dice aquí. Pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Está hablando de la fe. De la confianza en Dios se puede perder. No se pierde la salvación, no se pierde la vida eterna, pero se puede perder la confianza en Dios. Y sigue más adelante en el verso siguiente, el 36. Perdón. No perdáis, voy muy rápido. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en Dios permite que nosotros podamos recibir el premio. Galardón es premio. Pero mira lo que dice aquí más adelante. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia. Vamos a ver de qué paciencia habla. Y lo busqué. Y dice lo siguiente, paciencia es constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia. La palabra describe la capacidad de continuar en pie bajo las circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. ¿Sabían ustedes que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? El cristiano tiene que estar revestido de esa paciencia, porque cuando habla de paciencia habla de fruto, y cuando habla de fruto del Espíritu Santo significa que es un arma poderosa del Espíritu. La palabra de Dios es una espada. Y el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, es un arma poderosa para destruir todo obstáculo que se presente en nuestra vida. Atención, que esto es muy importante. O sea que esa paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que la paciencia, el esperar, el soportar, haciendo la voluntad de Dios, hace que esa promesa se cumpla.
Y vamos a ir a un ejemplo en la palabra del Señor. Maravilloso. Vamos a ir la palabra del Señor, que es un ejemplo muy importante, porque he dicho que esta palabra es para la iglesia. Solo en Dios encuentro paz. Y mira lo que dice aquí. En Hechos, capítulo 1, la palabra del Señor registra algo que nos va a ayudar a entender que necesitamos esperar, confiar, para poder recibir esa promesa. Amén. Mira lo que dijo el Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Atención, que esto es muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo eso a los apóstoles, ¿sabes qué hicieron ellos? Ellos se fueron a un lugar, a un aposento alto. Y después de 50 días, que fue Pentecostés, porque Pentecostés era una fiesta que se hacían los judíos. Y esa fiesta era de las 7 semanas y un día más, 50 días, donde se hacían celebraciones por las cosechas. Jesucristo murió en la Pascua. Y después de 50 días, los apóstoles estuvieron 50 días, se fueron a Jerusalén, se subieron a un aposento alto a esperar la promesa que Dios les había hecho a ellos. ¿Cuál fue la promesa? Que esperaran. Amén. Que esperaran a que fueran, ¿qué? A recibir el Espíritu Santo, poder de lo alto. Imagínate tú un grupo de hermanos en un aposento alto esperando. ¿Se necesita paciencia? Ustedes se pueden imaginar, yo me imagino, esos hermanos que todavía no han recibido ese poder, seguramente dudas, ¿sí o no? Porque les dijo que esperaran. 50 días esperando. Serían casi 2 meses. Exactamente 1 mes y 20 días esperando. Esperando ese poder, ese bautizo en el Espíritu Santo. Y mira lo que dice aquí, que es muy importante, y lo traigo a la casa de oración del Buen Olivo. Si nosotros entendemos esta palabra hoy, óyeme bien, y no se olvida, sino que creemos en ella y confiamos en ella. Dice la palabra del Señor que esa confianza de la palabra de Dios esta mañana va a traer galardón, va a traer premio, va a traer recompensa, se va a cumplir. Pero hay que confiar en ella, primeramente. Como hicieron ellos entraron a ese aposento alto y esperaron. Pero miren el añadido, muy importante. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de Hechos. Esto
esto debemos imitarlo nosotros, hermanos. Atención, ¿estamos aquí? Esto es muy importante. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, los 50 días, ¿vale? Las 7 semanas más un día más, estaban todos unánimes juntos. Y mira lo que dice, ¿qué significa unánimes juntos? Dice lo siguiente: estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada por Jesucristo. En cada uno de los casos en que se usa, indica armonía, la cual conduce a la acción. Amén. ¿Qué había de ellos en particular? Dios fundó la iglesia, y la iglesia primitiva tenía un poder cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el bautizo del Espíritu Santo. Pudieron haber señales, prodigios. El primer discurso de Pedro se convirtieron en 4,000 personas. ¿Queremos que ocurra eso en las iglesias donde se reúnen a recibir la palabra? ¿Sí lo queremos o no lo queremos? Pues tenemos que estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, óyeme bien, unidos en oración, unidos en alabanza, así como lo hicieron la iglesia primitiva. Tuvieron paciencia, óyeme bien, para esperar la promesa que Jesús les había dicho que esperaran. Amén. ¿Estamos aquí? Esto es muy importante. La iglesia es poderosa cuando la congregación está unida en un mismo sentir. Cuando vamos a orar por un hermano, los que están ahí reunidos están en oración con ese anhelo ferviente, en ese mismo sentir, para que ese hermano o esa hermana reciba la promesa de Dios. Y ahí es donde suceden cosas, porque Dios ha dado autoridades a la iglesia. Amén. O sea que cuando la congregación, no importa cuántos son, ellos eran poquitos, están reunidos en una casa, en un aposento alto como este, pero estaban juntos, unánimes. ¿Entendéis? Esperando. Y si nosotros aquí esperamos ese derramamiento, ese poder que venga sobre la congregación, anhelándolo, orando, clamando al cielo, se va a manifestar. Las iglesias que han crecido empezaron pequeñitas, pero un día se manifestó el poder en ese lugar y la iglesia ya no cabía la gente en las casas. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu Santo sobre una congregación, no sobre un hombre únicamente. En una iglesia puede venir el bautizo del Espíritu Santo sobre un siervo porque él tiene un propósito de enseñar a la congregación a que reciban lo mismo. Amén. A que reciban la misma unción. Porque Dios lo que quiere levantar es un reino de sacerdotes. Lo dice la Escritura, ¿no? De reyes y sacerdotes. Reyes que gobiernen, sacerdotes que oran. Tremendo, ¿no? La iglesia empezó muy bien cuando vino ese derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia creció de una forma sobrenatural.
donde se predicaban, se convertían 4.000, 5.000, era una unción poderosa que los llevaba al arrepentimiento y a la conversión. Pero en los siglos siguientes empezaron a entrar hermanos encubiertos, dice la Escritura, personas que siguieron cosas paganas, tradiciones, filosofías, y la iglesia se fue contaminando y fue perdiendo esa credibilidad. Necesitamos ahora la restauración que va a venir con más poder que la primera. Porque Dios, cuando restaura, no solamente es el plan inicial, el original, que estaba perfecto al modelo, sino que viene con más poder. La iglesia que Dios va a venir es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia como la Jerusalén celestial. De pronto no tan perfecta como la que está, porque no vamos a ser perfectos sino cuando estemos arriba. Aquí no vamos a ser totalmente perfectos, pero sí debe ir en aumento la manifestación del poder de Dios, porque la Escritura dice que el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y la única forma que se manifieste ese poder es a través de esa entrega, de esa unanimidad, de un cuerpo unido con un mismo sentir, un mismo pensamiento, esperando la manifestación de Dios en este lugar. Amén. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, lo dice aquí la Escritura, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. No dice que era un viento, como un viento. Es algo espiritual, es algo que entró en la congregación, en ese lugar que estaban ahí, vino una presencia, una unción, ¿ya? No era un viento que soplara, sino algo glorioso del cielo que entró, lo sintieron todos y lo recibieron todos. Y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es un campo espiritual. Muchos tienen la sensibilidad, cuando están orando, de sentir una atmósfera de la presencia, de la palabra, del poder de Dios, y que el Espíritu está obrando en ese momento. Amén. Porque el único que sabe orar es el Espíritu que mora entre nosotros. Nosotros oramos es por el Espíritu. Nosotros no podemos orar. Podemos conocer la palabra y podemos orar y podemos estar orando con nuestra inteligencia. La oración en el Espíritu es algo que fluye como un río, que no es un discurso leído, sino que es algo que sale de lo profundo de la persona que está orando. Amén. Es el Espíritu que ora. Mira lo que dice aquí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era que eran unas lenguas de fuego, dice como lenguas de fuego. Ese es el fuego que dijo Juan el Bautista, que Jesucristo nos bautizaría con dos palabras, dijo Jesús, y terminó con fuego. ¿Ya? Ese era el fuego del Espíritu Santo. ¿Ya? Es la unción, es el bautizo en Espíritu Santo. Amén. Ese bautizo en Espíritu Santo hace, óyeme bien, hace que fluya el idioma del cielo. Amén. Mira lo que dice aquí. Espíritu y fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que debemos anhelar.
como casa de oración. Anhelar que venga ese como viento, que venga ese como fuego. Pero dice, pero lo maravilloso es esto, sobre cada uno de ellos. Maravilloso, ¿no? Dios quiere manifestar su gloria en la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo. ¿Sí o no? Y quiere que cada uno reciba esos dones específicos donde cada uno es algo importante en la iglesia. Uno es pie, otro es codo, otro es ojo, otro boca. Amén. Cuando tenemos ese mismo sentir, ahí es donde viene el derramamiento del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Pero hoy en día hay una filosofía que no cree en eso. Y esa filosofía es satánica, es del diablo, no es de Dios. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es porque es una iglesia que se constituyó como poderosa, como un gobierno espiritual, donde dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Una iglesia de poder, ¿o no? Una iglesia de manifestación de los dones del Espíritu Santo, una iglesia con manifestaciones, con ministerios, con dones espirituales, dones de sanidades, dones proféticos, no para decir algo nuevo, sino lo que está escrito en la palabra. ¿Quién conocerá al hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? Tener la facilidad de conocer qué es lo que hay en la otra persona para poder tocar ese corazón. Tenemos que ser esa iglesia, como la iglesia primitiva, donde los apóstoles eran del vulgo, no eran hombres que fueron preparados en algún seminario evangélico. Eran pescadores, eran personas que no eran instruidas y se quedaban sorprendidos de esa sabiduría. ¿Y sabe qué decía la gente? Andaban con Jesús. Nosotros andamos con Jesús, hermanos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de estar unidos. No podemos estar aquí en la iglesia 50 años y no tener comunión. Comunión es conocernos, ¿sí o no? Abrir nuestras puertas de nuestra casa, decir nuestras necesidades, abiertos, sin vergüenza, sin temor, porque a veces es orgullo. No queremos decir por lo que estamos pasando. Y entonces, ¿cómo podemos recibir sanidad? ¿Cómo podemos recibir restauración? ¿Cómo podemos ver un milagro en nuestra vida si no se pone delante del Señor? Dice la Escritura que estos hombres de esa época confesaban sus cosas. Los que tenían dinero compartían esos bienes con los que no tenían. Nadie se creía que era dueño de nada. Por eso Dios daba riqueza, para que no faltara nada en la iglesia. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Mira la importancia de esperar. Lucas 21:19 dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué está diciendo? Paciencia es esperar. ¿Es así o no es así? Descansar. Ya lo leímos. Paciencia. Pero salvar, la Escritura no está hablando en Lucas, es el Nuevo Testamento. No está hablando de que no seamos salvos. Está hablando aquí específicamente de la manifestación de la promesa de Dios a través de esperar la promesa. Porque el alma, ¿sabe qué son el alma? El alma son nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y tal como sea nuestro pensamiento, actuamos. Necesitamos ser salvos a través de esperar en el Señor.
en estar orando al Señor para que nosotros podamos recibir esa promesa, para no cometer el error de desviarnos del camino. Porque a veces no esperamos en Dios y tomamos decisiones. No, yo voy a tomar esta decisión en vez de esperar en el Señor. ¿Sí o no? Entregarle al Señor nuestra situación. Dice aquí que esa paciencia ganaréis vuestras almas. Ganar vuestra alma es que no se pierda, que no se cometan errores, porque la aflicción hace mucho daño en un cristiano. Una aflicción de 40 años, de 20 años. Jesús lo dijo, esta persona ha estado atada tantos años con esta enfermedad, con esta situación. Tremendo, ¿no? Termino con el Salmo 23. Por eso he traído esas alabanzas que hemos cantado hoy, que hablan de esperar, hablan de confianza en Dios. El Salmo 23 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. La Escritura habla de que el propósito de Dios aquí en la tierra de los vivientes es confortar nuestra alma, hermanos. Somos salvos. No somos perfectos. Pero el propósito de Dios es confortar, o sea, traer quietud a nuestra alma, traer reposo a nuestra alma. Porque ese reposo, ya lo hemos hablado, hay galardón, hay premio. Lo hemos leído claramente. ¿Qué vamos a recibir nosotros cuando tenemos esa paciencia? Vamos a recibir esa promesa de Dios. Amén. Y lo maravilloso de la palabra del Señor es que nos lleva, y es 35. A lo siguiente, que dije que iba a terminar con esto. Bendito sea el Señor. Hemos leído lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o sea, premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estas palabras son antes de lo que viene aquí más adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué es? Paciencia. ¿Ah? ¿Qué está hablando? Son palabras que el Espíritu Santo le reveló al autor de Hebreos, donde inicialmente nos dice que debemos tener una paciencia para que obtengamos la promesa. Aquí está hablando de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué dijimos al principio? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a confiar en Dios? Si conocemos a Dios, sabemos de lo que Él hizo. Si fue capaz de dar la vida por nosotros, sabemos el amor de Dios tan grande sobre nosotros. Si conocemos a Dios, sabemos que somos hijos y Él es nuestro Padre. ¿Qué es lo que quiere un padre a sus hijos? Y aquí está hablando eso. Nos está hablando de nosotros que tenemos que perseverar haciendo la voluntad de Dios para que esa espera y esa confianza en Dios podamos recibir la promesa de Dios. Y está hablando de esto más adelante.
la convicción de lo que no se ve. Esos hermanos estaban reunidos en ese aposento alto y no veían nada. Usted se puede imaginar toda esa cantidad de personas que había, que decían que eran 300 o 120 personas reunidas. ¿Cómo hace estar en ese mismo unidad, en ese mismo sentir? Qué cosa tan maravillosa. ¿Ah? En esa confianza. Ellos tuvieron confianza en la promesa del Señor y esperaron en la confianza porque conocían a Dios. Amén. Confiaban en Él y esperaron, y por consiguiente, como esperaron, recibieron poder de lo alto. Eso es lo que necesitamos nosotros. Esperar en el Señor, confiar en el Señor, para que podamos ser esos instrumentos poderosos en Dios. Aquí venimos a ser enseñados para que cada uno de nosotros aprenda a ser como dice la palabra de Dios. Pablo decía, todo lo que yo os digo, lo que veis en mí, hacedlo. Porque a él no le importaba ser el líder. Él lo que importaba es que las personas conocieran a Dios. ¿Sí o no? Y se levantaron varios Pablos. Y así ha sucedido, ¿o no? En la historia ha habido hombres poderosos en Dios. ¿Los hemos visto o no los hemos visto? En estos tiempos los hemos visto. Hombres que, multitudes. ¿O no? Tremendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino la unción del Espíritu Santo. Y las personas que estaban ahí tenían el mismo sentir y se multiplicó eso. Un Edén pequeñito y se multiplicó por toda la tierra. Amén. Dios quiere manifestar su gloria a Móstoles, a España, a Europa, a todo el mundo. Pero eso no lo va a hacer una persona. Lo va a hacer la iglesia. Lo va a hacer la congregación local, la asamblea. Ellos son los que lo van a hacer. Conozco iglesias. Una iglesia. Voy a poner como ejemplo. No voy a dar el nombre. Donde ese hombre de Dios enseñó, y de ahí, de esa iglesia, resultaron siervos, gente del común, gente del vulgo, no preparada. Hicieron lo que les dijo el siervo de Dios. Tenían un mismo sentir. Y hoy, esos hombres son pastores de iglesias. ¿Sabía usted? Eran siervos en esa congregación. Y ahora cada uno de ellos maneja una iglesia como pastor con su esposa en diferentes partes de España. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? Así como sea el árbol, será el fruto. ¿Sí o no? Y si el fruto, sacan las semillas, va a ser el mismo fruto. Entonces, por eso se multiplicó. Amén. Porque creyeron, hicieron lo que hizo la iglesia primitiva, imitaron a Pablo. Tremendo, ¿no? Le creían. Pero si no crees en el que te predica la palabra del Señor, ¿sabes qué estás haciendo? No le estás creyendo a Dios. Tremendo, ¿no? Pero si tú crees en la palabra del Señor y dices, de ahora en adelante voy a empezar a venir a los cultos de intercesión, a los cultos de congregacionales, y voy a orar. Y voy a pedirle a Dios que me uno con mis hermanos a que su presencia llene este lugar. En un mismo sentir, no pensando en otras cosas, sino en ese sentir. Dios va a mirar el corazón de una congregación y ¿sabe qué va a hacer? Va a bajar desde los cielos. Y van a haber señales y prodigios y manifestaciones. Como lo hubo en Pentecostés, que hablaban en lengua. No solamente a uno, todos hablaban en lenguas. Todos tenían dones, unos de sanidad, otros de evangelización. Era impresionante, hermanos. Pero no podemos venir
y ser ovejas. Tenemos que convertirnos ya en sacerdotes, en reyes y sacerdotes. Amén.